Hola, mi nombre es Ana Félix, soy doctora en Neuropsicología Clínica Infantil y estoy aquí para hablarles de las heridas de infancia y el impacto que causa en la etapa adulta si estas no son sanadas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Entiende tu mente, un espacio donde conectamos nuestras emociones con diferentes disciplinas. Hoy nos acompaña la doctora Ana Félix. ¿Cómo estás, Anita? Hola, qué gusto verte otra vez. Igual es un placer para mí estar acá con todos ustedes y traerles temas relevantes para la sociedad. Perfecto, cuéntanos de qué nos vienes a hablar hoy. Hoy les vengo a hablar de las heridas de infancia y el impacto que causa en la etapa adulta si no las sanamos a tiempo. Qué importantísimo. Cuéntanos un poquito de eso, una introducción antes de estas preguntas que tanto nos hacen allá en casita. Sí, mira, como ya sabemos, la infancia es una etapa que causa gran impacto en nosotros como seres humanos. ¿Qué? Si nosotros como padres no estamos preparados en cuestión de inteligencia emocional para gestionar adecuadamente las emociones de nuestros hijos y en especial las emociones aflictivas como lo son la frustración, la tristeza, el enojo, la rabia, estos niños se van a enfrentar a que el día de mañana no puedan dar solución adecuadamente a lo que está pasando dentro de ellos. Ojo, no estoy diciendo con esto, papás, que existan emociones buenas ni malas, no, todas son parte de nosotros y todas nos vienen a enseñar algo. Totalmente. Cuéntanos, doctora, ¿qué son las heridas de infancia y cómo se originan? Sí, efectivamente tenemos las más comunes para mencionar. En este día tenemos 5, que son las heridas de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación, la herida de traición, la herida de injusticia. Muy bien. Cuéntanos un poquito de cada una. Bueno, ¿qué te parece si empezamos hablándoles de la herida de abandono? Okay. La herida de abandono, si no la sanamos a tiempo, esta herida cuando nos encontremos en la etapa adulta, va a ser un adulto que le cueste estar solo, que le cueste vivir en plenitud su soledad. Recordemos que los momentos a solas es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Un ejemplo claro es cuando el bebé llora, por decirlo así, y la madre lo deja en la cuna por creencias o mitos de generación en generación. Incluso escuchaba a una mamá en consulta que me decía, es que yo lo dejé llorar porque mi abuelita me decía que así se fortalecían sus pulmones. Pero ¿qué pasa con ese bebé que un día, al segundo día, al tercer día, repite este condicionamiento esta mamá? Ahora, por estudios e investigaciones de la neurociencia nos damos cuenta que ese bebé lo que está generando son niveles de cortisol altos, incluso también la madre al escucharlo llorar. Entonces, eso lo podemos descubrir a través de la neurociencia con tantos avances que hoy en día tenemos. A través de una resonancia magnética se puede detectar estos niveles de cortisol. Entonces, este bebito, este pequeño, crece con esta herida de abandono donde el cerebro va registrando que él no es suficiente cuando está en momentos difíciles de sentirse acompañado para que alguien esté arropándolo. Ay, qué fuerte, ¿no? A veces, sí. Aunque sea un tiempecito, o sea, dices tú, bueno, no se fue la mamá, pero ya para ellos es una eternidad, imagino, el llorar. Llorar y que pasen minutos y no recibir ese cariño. Sí, y si me lo permites, quisiera compartirles una experiencia que me tocó vivir con una de mis pacientes en un ejercicio en consulta, donde ella me compartía a través de un escrito cuál era su herida de abandono. Y les voy a leer un poquito, si me lo permiten. Claro, adelante. Desde muy pequeña me he sentido sola, incluso antes de la muerte de mi bisabuela, nunca he sentido vínculo alguno hacia mis padres, porque desde siempre han sido ausentes por trabajo o simplemente porque solo me hablan para mandarme a hacer algo
regañarme o amenazarme. En el kinder no sentía tener amigas o amigos. Al ir a la primaria, durante todo primero fui muy solitaria. Bien, aquí nos damos cuenta la presencia de la herida de abandono como tal de esta adolescente, que ella empieza a redactar cómo desde sus primeros años, como yo les mencionaba al principio de esta entrevista, la importancia del acompañamiento tanto de los padres y sobre todo de estar muy al pendiente a través de la observación de lo que sucede en el mundo interno de nuestros pequeños. Y tal cual lo redacta, ¿no? No siento ese vínculo con papá y mamá, qué fuerte. Sí, claro, ahí invitamos a los padres, hacemos una sesión de terapia dual donde fortalecemos estos vínculos cuando detectamos situaciones como esta, donde se pueda mejorar a través de la comunicación asertiva, se fomenta la confianza, se fomenta también el respeto, porque pues muchas veces también hay una parte también de que el paciente se siente lastimado. Entonces hay mucho que sanar, mucho que restablecer, y yo creo que esa es una parte bien importante que nos toca a nosotros como especialistas en el tema de la salud mental. ¿Y qué pasa, Anita, si, por ejemplo, no sé cuánto tiempo pasó de la chica, no sabemos quién es, pero si esa herida ya uno la trabaja, ya que a lo mejor los papás ya no están, que ya pasó mucho tiempo? Sí, tenemos técnicas para eso, bueno, pero sería entrar en otro tema más extenso. Tenemos teorías, por ejemplo, una que trabaja la silla vacía, en el caso cuando ya lo mencionas tú, que los padres no están, o quizás me quedó algo no resuelto con mi abuelo, pero pues ya falleció y me hubiese gustado decirle esto. Entonces hay diferentes técnicas, ¿no? Pero eso lo podemos mencionar en otra entrevista. Así es, me claro, parece perfecto, mucho gusto. doctora. Bueno, ¿te parece si vamos a una pausa y cuando volvamos nos vas a contar los tipos de heridas, ¿no? De los que hablamos? Ya hablamos del abandono, nos quedan otras 4. Vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en su programa Entiende tu mente. Doctora Ana, ya nos hablaste del tipo de herida que es la de abandono. Cuéntanos de la siguiente. Bien, Diana, la siguiente a mencionar sería la herida de rechazo. Esa herida se forma cuando el niño o el adolescente no se siente incluido en los contextos en los que se desenvuelve, se siente más bien excluido. Un ejemplo en consulta con un paciente que me gustaría compartírselo, si me lo permiten. Aquí se los voy a mostrar y les voy a hablar un poquito para que vean ustedes y se den cuenta en casita de lo que pasa en los jóvenes o en este niño cuando les sucede algo donde ellos no se sienten pues adaptados más bien ante una sociedad o incluso ante la misma familia, porque sucede, ¿no? Sí, claro. A ver, cuéntanos entonces. Bien, yo les voy a compartir lo que viví en consulta con este paciente que me hablaba de su herida de rechazo. Él me escribe lo siguiente: también desde siempre he sentido que no pertenezco a ningún lado, ante conocidos, familia, incluso amigos. Siempre he tenido gustos diferentes al resto y por eso casi no siento tener identidad propia. Siempre me adapto a los gustos de los demás para tratar de caerles bien. Siento que no le agrado a nadie porque al final de cuentas me excluyen mientras yo trato de que nadie sea excluido de mis amistades. Es imposible que esta parte no nos parta el corazón, la verdad, pero como profesionales tenemos que estar pues acompañando, guiando a estos pequeños, a este adolescente, para que él pueda sanar esta parte de dolor interno que está pasando en él. ¿Crees que esto tenga que ver con también ya a lo mejor de más adultos, estas personas también
¿Sabes? Empiezan a hacer otro tipo de acciones que como que de niño justamente sí, no claro. nos hicieron, ¿no? Esto si no lo sanamos, como lo decíamos al principio del tema, las heridas de infancia y el impacto que causan a la edad adulta si no son sanadas, ¿qué pasa con este adulto? Que cuando, vamos a ponerlo así, él se encuentra en su trabajo, le cuesta poder incluirse en grupos para sacar adelante lo que es sus actividades laborales, si fuera el caso que tuviera que trabajar en equipo. Entonces, no está en él, realmente son recuerdos traumáticos que quedan registrados aquí en nuestro cerebro y que cuando menos lo pensamos, salen del baúl. Wow. Y se hacen presentes. Ay, qué importante, ¿no? Sí. O sea, como uno dice de repente, ay, ya es un adulto, o sea, que se adapte, pero si todo viene desde que éramos pequeños. Claro, así es. Ok, bien. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente herida sería la herida de humillación. Es cuando al pequeño le cuesta aceptarse. Es cuando en muchos de los casos escuchamos a los padres hablándoles mal a los hijos, ofendiéndolos, faltándoles al respeto. Me compartía una paciente hace poco en consulta que ella estaba haciendo bollitos para vender en su escuela y de repente llegó su papá de mal humor y le empezó a gritar que si de eso pensaba vivir, que un sinfín de cosas, ¿no? Entonces esto marca a nuestros niños, papás. Hay que cuidar mucho la forma en que les hablamos. Igual también una herida de humillación se puede también formar cuando los jóvenes o incluso los niños de primaria pasan a exponer, que ahora es muy común, los demás hacen comentarios o se ríen de ellos. Entonces ahí formamos una herida de humillación que quizás si no la sanamos también cuando lleguemos a la edad adulta se nos va a complicar el hablar en público, podría ser un ejemplo claro. Y si me lo permites quisiera también hablarles de una herida que un paciente me escribió. Claro, ¿sí? Adelante. Ok, me refería a través de una carta que tenía una herida de humillación. Y me la redacta de la siguiente manera: eso siempre lo he sufrido por parte de mis padres. Cada que me regañaban, cada que me pegaban, me sentía tan pequeña e indefensa, siendo tratada de manera agresiva como si fuera un pedazo de tela, liviano y frágil, siempre guardando lo que sentía porque si no me iría peor. Y qué triste, pero estas situaciones se dan a menudo, pero tampoco quisiera que se juzgara a los padres como tal, ¿no? Muchas veces tomemos en cuenta que cuando decidimos vivir en pareja, cuando decidimos casarnos, pues cada uno traemos una crianza diferente, ¿no? Entonces quizás papá es más flexible y mamá más autoritaria porque así lo ha aprendido de sus mismos padres o de sus mismos abuelos. Entonces aquí lo importante es, cuando pensemos en ser papás, tratar de educarnos en psicoeducación para hacer este trabajo lo mejor posible, porque nuestros hijos son nuestro principal proyecto de vida y lo más importante. Y hacerlo de la mejor manera y de una manera consciente nos va a llevar a grandes resultados. Claro, y sanar también nuestras heridas antes de ser papás, porque pues al final no podemos compartir. Es como yo les mencionaba al principio de la introducción de la entrevista, lo importante que ese adulto que está al cuidado de ese pequeño cuente con esa inteligencia emocional para saber gestionar las emociones del niño cuando se presenten. Perfecto, doctora. Cuéntanos cuál es la siguiente herida que estamos viendo. Bien, vamos a hablar de la herida de la traición. Okay. Se refiere a cuando el pequeño se siente lastimado, ya sea por sus padres o por algún amigo o por un grupo de amistades, cuando él revela un secreto y pide discreción y estos lo hacen público, que a veces somos muy comunes los papás de contarles lo que los hijos nos revelan, que a la hermana porque le tengo mucha confianza, que viene siendo la tía del pequeño, o a mi mamá que viene siendo la abuela,
y por un motivo u otro, pues el pequeño o el adolescente termina dándose cuenta de esto. Entonces es cuando se puede formar esta herida. Qué importante. Yo creo que todos decimos siempre, es que tú le dices a todos, a la mamá, siempre con el microfonito los memes, ¿no? Sí. Pero qué importante no, pues, el ser discretos, ¿no? El Totalmente. ser discretos, porque eso es lo que nos está pidiendo el pequeño, nos está pidiendo el adolescente, el que seamos secretos, el que seamos discretos, al momento de que él está confiando en nosotros. Totalmente. Y bueno, nos queda la última herida, que es la de injusticia, si no estoy mal. Sí. Cuéntanos de eso, doctora. Sí, bien. Esta herida de injusticia es la última herida de las 5 que mencionaba al principio. Se forma cuando el pequeño o el adolescente es acusado por algo que él no cometió. Okay. En consulta me expresaba un adolescente que él se sintió muy mal en su secundaria porque lo estaban acusando de algo que no hizo, hasta que revisaron las cámaras y se dieron cuenta que efectivamente él no tenía nada que ver con ese problema. Pero ¿qué pasa? Al grado de que él pidió a sus padres que lo movieran de secundaria porque ya no se sentía cómodo. Claro. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado al momento de señalar, porque no olvidemos que tanto niños y adolescentes tienen derechos y nosotros como adultos hay que respetarlos. Totalmente. Doctora, ¿y hay algún tipo de test que nosotros podamos hacer para detectar estas heridas? Claro que sí, contamos con un test que en su momento aquí se los voy a mostrar. Okay. Este test viene por bloques, nos habla de cada herida que mencioné y vienen 3 preguntas. Si la respuesta a esas 3 preguntas que son por bloque es mayor a 2 respuestas en afirmación, podemos considerar que el pequeño o el adolescente cuenta con esta herida. Ok, entonces no necesariamente todas las personas tenemos las 5 tipos de heridas. No, no necesariamente. Me ha tocado trabajar en consulta con pacientes que solamente tienen 3 heridas o tienen 4. Y sobre todo aquí se trata de que el paciente sea muy honesto con lo que está trabajando, ¿no? O sea, y tampoco nosotros como especialistas en el tema forzar a que nos exprese algo que no ha vivido. Simplemente, pues, qué bueno que no lo ha vivido, ¿no? Entonces, claro. No es como una ley que tengamos que tener las 5 heridas como tal. Ok. Y ya para las personas justo que cuidan pues a los niños, ya sea padres de familia, abuelos, ¿cómo pueden darse cuenta o detectar justo esas heridas en niños o adolescentes? Mira, un ejercicio muy sencillo que pueden hacer en casa es a través de una hoja, por decirlo así, esta hoja es de color, pero puede ser una hoja en blanco, donde le podemos expresar al niño que se dibuje y empezamos a hacerle preguntas, por ejemplo, la básica, ¿cómo se siente esta niña que dibujaste, que eres tú? Okay. Me lo puedes escribir a un ladito y así sucesivamente le vamos haciendo preguntas a nuestros niños claves que nos pueden ir orientando de qué está pasando en su interior. Ok, entonces el test que nos mostrabas hace un poco es ya algo obviamente con un profesional. Claro. Que es cuando ustedes ya detectan, ¿no? Así es. Y esto desde casita. Esto desde casita lo pueden trabajar los papás, es algo muy sencillito. Por ejemplo, aquí esta pequeña nos habla de una herida de abandono, donde les puedo compartir lo que dice un poquito y me dice, ella se encontraba en una casa muy grande y como abandonada. El aroma en la niña es de vainilla. El osito para mí significa cariño. Ella tiene como 6 o 7 años, porque es importante preguntarles, bueno, ok, esta niña que dibujaste, ¿qué edad tiene? Para ver hasta dónde se está transportando esta pequeña, ¿no? Porque a lo mejor esta niña tiene 7 años y vemos que se dibujó a una edad de 4 años. Okay. Papás, mucho cuidado, porque vamos a descubrir quizás cosas que no esperamos, entonces también tenemos que prepararnos para eso. Muy bien. Me dice, ella se encontraba feliz. Los globos para mí significan felicidad y libertad. Ambas tenemos falta de cariño. Ella no buscaba nada, ella solo vivía ese momento.
6 años, sí, dices que tienes la persona que hizo esto. Sí, así es. Y tenemos que, como lo mencionaba, tenemos que estar muy preparados, papás, para lo que vayamos a descubrir. Como les decía, no se olviden de nosotros los especialistas en la salud mental, en el apoyo y en la guía que nosotros podemos brindarles a sus pequeños. Qué interesante, doctora. Justamente pues estamos hablando de las heridas de infancia y cómo va a repercutir en la vida adulta. Y vamos a esa siguiente pregunta, pero ¿te parece si primero damos a una pausa y volvemos? Ya estamos de vuelta en su programa Entiende tu mente. Doctora Ana Félix, ya nos hablabas un poquito de cómo también profesionalmente pues hay un test para poder ver estas heridas, pero también en casita pueden observar los padres de familia con algunas actividades como la que mencionaste ahorita. ¿Qué más podemos hacer para observar esto? Claro, mira, algo importante que quiero mencionar es que no podemos ignorar el hecho de que si vivimos en la infancia esta herida no quiera decir que va a desaparecer en la etapa adulta. Lo contrario, yo hago un ejercicio en consulta donde les comento a mis pacientes, imaginemos que tenemos una mochila cargando en nuestra espalda invisible. Imagínense que esa mochila lleva todas las situaciones, todos los hechos, todas las palabras hirientes que a lo largo de nuestra vida vamos acumulando en esa mochila invisible. Entonces aquí lo que se trata es de liberarnos de ese peso que traemos y que no nos deja avanzar hacia una plenitud y hacia una paz interior. Muy bien, doctora. Y pues justamente, ¿no? El tema, si ya vemos todas estas heridas, ¿cómo es que va a repercutir si no las sanamos cuando seamos adultos? Cuéntanos esto. Sí, bien. Bueno, pues esto es sumamente importante porque si no las sanamos, esto nos va a llevar a que nuestras relaciones con nosotros no sea de una forma adecuada o bien incluso la relación con nosotros mismos. Entonces es importante, papás, que fomentemos la cultura de llevar a nuestros pequeños con los especialistas o bien estar observando qué es lo que está pasando en el mundo interno de nuestro niño, hacerles preguntas claves a la hora de recogerlos en el colegio, no quedarnos con una respuesta de ¿cómo te fue? Bien. No es suficiente, papás. Hay que hacer más rastreo, hay que hacerles más preguntas más directivas donde el niño sienta que lo estamos acompañando y que sobre todo él comprenda que para nosotros es de sumo interés lo que pasa con él. Y súper importante, ¿no? Saber que es posible, imagino, sanar estas heridas. Claro, como lo mencionabas. ¿De qué manera se van a manifestar en la edad adulta? Bueno, pues se pueden presentar de diferentes formas. Se pueden presentar con mi pareja, se pueden presentar en mi lugar de trabajo, se pueden presentar con mis amistades, cuando ellos no generaron esta herida. Entonces es importante sanar esto y sobre todo comprender que se hace de la manera más profesional. No es revisar el dolor por revisarlo, es revisar el dolor para sanarlo. Bien, entonces es importantísimo ir a terapia, ¿verdad? Pero también hay otras formas de, pues, ¿cómo sanarnos? Es posible sanar estas heridas para empezar, ¿no? Me comentabas ahorita un poquito de, obviamente, esa importancia de la psicoterapia, pero ¿qué más refuerzos podemos hacer, doctora? Mira, Diana, tenemos muchas herramientas que podemos trabajar con nuestros pacientes en consulta para poder restablecerlo y poderlo sanar, y sumamente importante que estas heridas logren desaparecer de aquí, de nuestro cerebro, para que no influyan al momento de poder relacionarnos con nosotros. Okay. Yo tengo un ejercicio que me gustaría compartirlos, claro, donde trabajé con una paciente y yo dividía la hoja en 4 partes y en una le puse, dime el evento y la situación que viviste. En otro espacio, háblame de la emoción y de los sentimientos que pasaron en ti cuando viviste esa situación. En otro espacio, háblame de las creencias y de tus propios pensamientos. Y en otro espacio, háblame de la verdad, de lo falso o de la realidad. Entonces descubrimos muchas cosas
y podemos llevar al paciente hacia donde lo queremos llevar, que revise el fondo, porque tenemos la figura. Yo me siento así, bueno, háblame del por qué te sientes así. Entonces, si es necesario sumergirnos y conocer ese fondo para poder sacar adelante al paciente, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero desde el respeto, porque no se nos puede olvidar que estamos trabajando con el dolor del otro. Y hay que ser muy respetuosos en eso. Y qué importante eso que dices de encontrar la causa. Creo que eso viene de todo, porque incluso hasta cuando te enfermas, a veces que de verdad viene de algo que mentalmente nos está afectando. Que estamos somatizando. Ajá, lo somatizas en algo del cuerpo, es importante, ¿no? Y saber, doctora, de esto que mencionas, ¿no? Que obviamente lo estamos adaptando a niños, que tú trabajas con ellos, pero pues saber que padres de familia, a lo mejor, como ya dijimos, ¿no? Hay que estar primero ellos sanos. Entonces, a cualquier edad podemos encontrar esto, ¿no? Y buscarlo. Claro, hay un libro muy interesante que si puedo, la siguiente entrevista se los voy a traer para compartirles un poquito del libro, que se titula El daño que le hacemos a nuestros hijos. Okay. Pero habla también de que muchas veces no se los hacemos consciente, sino inconscientemente, entonces no hay que ser verdugos tampoco. Sobre todo, yo les digo mucho a los padres, lo más importante es que ya están aquí, que traen a sus pequeños, ya se están ocupando de la situación. Entonces no quedo nada más en que me preocupo, sino que me ocupo. Bien mencionaba papás que tenemos a Carl Jung, que él decía la frase, hasta que lo inconsciente no lo hagas consciente, este seguirá dirigiendo tu vida y lo llamaremos destino. Entonces está en nuestras manos poder ayudar a nuestros pequeños para que estas heridas de infancia no las transporten a la edad adulta. Totalmente. Muchísimas gracias, querida Ana. No, compártenos, por favor, tus redes, donde podemos encontrarte. Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram como doctora Ana Félix, y yo con mucho gusto estoy ahí para ustedes para aclarar cualquier duda. Igual, si gustan hablarnos por teléfono acá, yo encantada, me voy a quedar unos minutitos más acá para responder a sus dudas. Si es que hay alguna duda pendiente, yo encantada de la vida para poder estar acá Muchas gracias, con todos Anita. ustedes aclarando. Te esperamos muy pronto otra vez con estos temas tan interesantes. Gracias. Es importante traerles siempre temas de gran relevancia y de gran ayuda para todos, porque aquí entran todas las etapas, tanto la etapa de niño, adolescente, adulto y adulto mayor. Totalmente. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.